No, me presento yo mismo. Buenas tardes de nuevo. Vamos a retomar esta jornada vamos a repetir la Constitución de 1812 desde la experiencia parlamentaria. Es una actividad que se organiza por la Universidad de Cádiz con la Asociación de Parlamentarios y el Instituto de Democracia y Ciudadanía que dirige don Jerónimo Sánchez Blanco. Y pasamos a continuación a presentar la conferencia que va a impartir don Pedro Bofill Abelle, que es exdiputado del Congreso, profesor universitario, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, y que va a tratar sobre la ciudadanía en la Constitución de 1812, derechos y libertades. Sin más, y agradeciéndole su presencia con nosotros, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quisiera sumarme a las palabras de agradecimiento que han hecho los ponentes preopinantes sobre la oportunidad que nos brindan a unos exparlamentarios españoles de poder hablar sobre la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz ya se ha dicho aquí, por tanto yo no voy a incidir en ello. Es una ruptura revolucionaria con lo que había habido en España hasta aquel momento. Y efectivamente yo voy a tratar de dos de los aspectos más importantes, con las luces y las sombras que tiene y cómo se recogen, por tanto, los derechos y libertades en la Constitución de Cádiz. Pero siempre haciendo el esfuerzo, lógicamente, de situarme en el momento histórico, porque intentar enjuiciar aquel momento con los valores del momento actual, con los principios del momento actual, sería desenfocar la cuestión. Por tanto, decían efectivamente los que me han precedido en el uso de la palabra en su exposición, que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Yo quisiera referirme, una vez dicho esto, al artículo número 4 que dice: la nación está obligada a conservar y a proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los ciudadanos que la componen. A partir de este momento no voy a hacer mayor hincapié, como yo creía preparado, en el momento histórico que se está viviendo. Ya se ha dicho aquí, y yo siempre me gusta recordar que hubo un artículo en 1854 de Karl Marx en el que describía con una admiración increíble lo que había ocurrido allí. ¿Qué había ocurrido allí? Que efectivamente nunca se había tenido un espacio territorial tan amplio de regulación de derechos y libertades, ni tampoco tal diversidad de etnias y culturas. Etnias y culturas, por tanto, que nos van a situar ya desde el principio a la hora de ver quiénes son los españoles, con algunas limitaciones. Y también quién tiene el derecho de ciudadanía, que aquí se ha dicho con mucha exactitud que los ciudadanos eran muy pocos. La Constitución de Cádiz casi apela al hecho de que Cádiz era una ciudad liberal fundamentalmente, porque era uno de los centros comerciales que había en España. Pero sí me gusta recordar que efectivamente hay un gran disimulo, como ha dicho don Jerónimo Sánchez Blanco. Es decir, había un sector de diputados muy conscientes de lo que querían hacer. Ellos lo van a recoger luego y lo van a explicar, lo van a confesar, especialmente Argüelles, don Agustín Argüelles, y el conde de Toreno, don José María Queipo de Llano, van a reconocer que ellos tenían de alguna forma que expresarse y que aceptar tácticamente las limitaciones que esa Constitución va a imponer en todos los órdenes, especialmente en el de derechos y libertades. Es decir, en primer lugar, he leído el artículo 4, pero cuando dice: la nación está obligada efectivamente a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Pero ¿quiénes son españoles? Y esta es una de las grandes cuestiones. ¿Son españoles todos los que viven en esos territorios? No, y esto es una de las primeras sombras que luego hablaré sobre ellas. Españoles son todos los hombres. Hay una cuestión de género muy importante en esta Constitución. Libres, nacidos y avecindados. El ser vecino era lo que daba también, era una de las condiciones sine qua non para poder ser ciudadano.
en los dominios de las España y los hijos de estos. Por tanto, en esta declaración se incluye que son españoles los libertos. Los libertos. En las constituciones francesas precedentes a la actual, a la que me estoy refiriendo, sí se consideraban también, inclusive se llega a abolir la esclavitud, pero durante un periodo muy corto de tiempo, inmediatamente cuando se producen las sublevaciones tanto de Santo Domingo como de Guadalupe, a partir de 1802, ya con Napoleón, todos esos privilegios que se habían dado a las personas de otro color se restringen exclusivamente, y se entiende como ciudadano, los blancos, no ni siquiera a los blancos. Aquí en la Constitución de Cádiz, las libertades, digamos, civiles, se le reconoce inclusive a los libertos. Es decir, no al esclavo, que era una mercancía, como ya se ha dicho aquí, tenía un tratamiento de mercancía, pero sí al liberto. En el tema de la ciudadanía, inclusive se va a incluir y va a poder adquirir carta de ciudadanía por el reconocimiento de las Cortes a aquellos libertos que efectivamente hayan prestado grandes servicios a la nación. Sobre esto sé que hay una gran polémica, si esos libertos podían ser ciudadanos solamente o eran reconocidos como derechos civiles. Yo me inclino por entender que los libertos, si venían, de verdad, si tenían ascendencia, porque dice que tienen que ser ascendencias naturales por las dos partes, no podían ser considerados como ciudadanos. Lo que pasa es que hay estudios que demuestran cómo en los territorios del otro hemisferio, del hemisferio sur, allí sí que llegaron inclusive a votar, y esto está recogido, yo creo que con bastante, desde Bartolomé Clavero hasta José María Patiño en sus publicaciones. Pero centrándonos concretamente en el tema de lo que son los derechos civiles, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que los principios que rigen se basan en el iunaturalismo racionalista, es decir, se va a romper con la idea de la escolástica, especialmente la española, que viene desde el padre Suárez y que anteriormente pues bebe efectivamente en Santo Tomás y anteriormente en Aristóteles. ¿Qué nos dice el iusnaturalismo racionalista? Es muy importante, o al menos a mí me parece, para entender luego qué es lo que ocurre y qué es lo que dicen los padres de aquella Constitución, los diputados doceañistas. Pues bien, la diferencia que hay entre una y otra es que para el iusnaturalismo racionalista se considera que la organización del Estado y de la sociedad son posteriores a los derechos naturales. Es decir, que la organización de la sociedad y del Estado es una convención, que lo que realmente pertenece y es inherente a la persona son los derechos naturales, derechos que son defendidos a través de la idea de un contrato, el contrato social. ¿Y qué es el contrato social? El contrato social es la Constitución, que tiene la obligación, como hemos leído en su artículo 4, de proteger mediante leyes justas y sabias lo que es justamente los derechos de los españoles. Luego, de esa idea de que el contrato es lo que da pie a la Constitución y que la organización del Estado y de la sociedad no es natural al hombre, sino que lo natural son los derechos, surge una idea liberalista importantísima de decir, este es un Estado, que es una organización que puede convertirse en un Estado represor, limitador de nuestros derechos. De ahí que los liberales digan siempre, los derechos civiles son derechos frente al Estado. Y está muy bien recogido, desde luego, desde mi punto de vista, en las palabras que pronuncia o lee don Agustín Argüelles en el capítulo preliminar. Dice, la Constitución exige que la libertad civil de los españoles quede no menos afianzada en la ley fundamental del Estado que lo está ya la libertad política de los ciudadanos. La conveniencia pública
La estabilidad de las instituciones sociales no solo pueden permitir, sino que exigen muchas veces que se suspendan o se disminuya el ejercicio de la libertad política de los individuos que forman parte de una nación. Pero la libertad civil es incompatible con ninguna restricción que no sea dirigida a determinada persona en virtud de un juicio intentado y terminado según las leyes promulgadas con anterioridad. Es decir, una separación nítida. Los derechos civiles son inherentes al hombre y no pueden ser cercenados en ningún momento. Los políticos sí pueden ser regulados porque forman parte de una convención y de una organización de la sociedad y del Estado. Claro, desde ese punto de vista es importantísimo lo que nos decía el profesor Fernández Ayes hace un momento, de que el territorio era inmenso, era la primera vez que se regulaban libertades y derechos civiles a tanta diversidad efectivamente de culturas, de etnias y a territorios tan importantes. Algo que va a transformar lo que es la estructura que existía, porque anteriormente esto estaban las colonias y la metrópoli. Todo eso ha quedado ya subvertido por los motivos que nos han explicado tanto don Jerónimo Sánchez Blanco como el profesor Fernández Ayes. Pero los únicos entonces que no se incorporan como ciudadanos son los esclavos. Perdón, como me estoy metiendo en la pata, como españoles son los esclavos. No le voy a leerle que traía aquí cómo se regula y lo que dice el decreto del 15 de octubre de 1810, pero sí que quiero hacer referencia a algo que apuntaba hace un momento. Es la mujer, la mujer como tales, ¿tienen derechos civiles o no los tienen? Es decir, están al margen porque se dice que se regula a los españoles. Bueno, pues las españolas no eran consideradas en aquellos momentos como sujetos de derechos civiles, porque el propio y su naturalismo racionalista muy bien se había encargado de, cuando hace la diferencia entre los que son derechos naturales, de decir que los derechos naturales de la mujer son de otra índole, son domésticos, están en las costumbres, están en la religión, pero analicémoslo desde el punto de vista de aquel momento, no desde ahora, indudablemente. Todavía queda un largo trecho para que la mujer, hablando globalmente en el mundo, pueda igualarse al hombre, indudablemente. Pero en aquel momento es que esta es la consideración. Yo no quiero entrar muchísimo en este tema, pero sí que, como veo que hay aquí con nosotros muchas personas, muchas mujeres, sí me parece que sería bueno que si alguno quiere ampliar el conocimiento, pues se dirigiera a autores o a estudiosos, profesores, escritores como Bartolomé Clavero, José María Portillo, María Cruz Romero, Catalina Ruiz Rico, Gloria Espigado. Es decir, que en estos últimos años la cuestión de género, es decir, la cuestión de sexo, en mi terminología, yo creo que ha sido uno de los grandes aportes que ha tenido el Bicentenario, porque nunca se había tratado con tanta extensión y tanta profundidad como se ha estudiado en este momento. Ciertamente también han dicho las personas que no han antecedido en el uso de la palabra que la Constitución de Cádiz no recogía una declaración de derechos. Estamos también otra vez ante esa actitud que tuvieron los doceañistas, especialmente los liberales doceañistas, de que no se les acusara de afrancesados, porque al fin y al cabo estaban copiando o estaban inspirándose en el naturalismo racionalista, pero también en las normas constitucionales anglo-francesas. Luego, para que no se le acusara de doceañista, no hay una declaración de derecho, pero sí que está dispersa por toda la Constitución. En cuanto a los derechos políticos, junto a los derechos civiles, la Constitución proclamaba unos derechos políticos. Esto se reconocía exclusivamente a los ciudadanos, ciudadanía que no tenían reconocida, por tanto, todos los españoles. Es decir, que no todos los españoles tenían el derecho al sufragio activo, al sufragio pasivo, y dentro de los que tenían reconocido el derecho de sufragio pasivo, había muchos que no tenían reconocido el derecho de sufragio activo, es decir, que no podían ser elegidos como representantes. Por ir abreviando, porque yo tenía aquí un desarrollo demasiado amplio del tema, una de las cuestiones más debatidas que se da con respecto a la ciudadanía es el tema de las capas pardas
o capas americanas, que también ha sido apuntado de pasado anteriormente. Es decir, aquí hubo un gran debate entre los americanistas, el señor Leiva especialmente, en los que decía que se les ponían traba a aquellos ciudadanos que no tuvieran un origen por las dos partes, o bien de los naturales de ambos hemisferios, es decir, que no fueran hijos de los españoles europeos por las dos líneas, o que no fueran hijos por parte de dos, para entenderlos entre comillas, y no lo digo con ninguna intención despectiva, sino simplemente acogiéndome a la terminología de aquella época, que tuvieran padres indios. Es decir, y aquí se produce un gran debate. Este debate además ha dado pie a muchísimas discusiones, porque hay quien dice, y algunos de los que luego escribieron sus memorias lo apuntan, que no se les quería reconocer efectivamente a los que pudieran ser mulatos, pudieran ser descendientes de dos, por parte de padre o de madre de origen africano, no se les quería dar, porque si no se iba a desnivelar la representación entre lo que eran los representantes americanos y lo que serían los representantes de los europeos, españoles europeos, es decir, españoles americanos y españoles europeos. También de Filipinas, lógicamente, allí tienen menor dimensión el tema, porque era un territorio más pequeño y no generaba estos problemas. Pero, sin embargo, aquella discusión que suscitó y aquellos grandes debates, que yo he escogido como dos de las cuestiones que se decían en aquel momento. El señor Leiva decía, americanista, se les ponían trabas a la ciudadanía en los que por cualquier línea traen origen de África, que pueden quedar desesperados de obtenerla y en un estado de abatimiento pernicioso. Sin embargo, para Oliveros, canónigo de Madrid, uno de los representantes del liberalismo doceañista, uno de los hombres también, que podríamos decir, representante del espíritu de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, decía lo siguiente, que no se trataba de poner trabas ni de limitar, no se trataba de restringir el derecho de ciudadanía, sino de abrir la puerta de la virtud y del mérito a aquellos que han encontrado distante de esta esfera, de donde se infiere que a nadie se piensa perjudicar, antes bien favorecer y elevar. Son estos ciudadanos, por tanto, o estas personas, objeto depositario de soberanía o no. Yo creo que difícilmente podríamos decir que el concepto de ciudadanía que se podía exportar en aquel momento a América podría ser tenida en cuenta en los términos en los que estaban expresándose unos doceñistas liberales que lo que buscaban era cómo poner paz en unos territorios convulsos, porque ya no hay que olvidar que en aquellos territorios habían surgido enfrentamientos entre los propios españoles o descendientes de españoles con la metrópoli. Iba a leerle lo que decía don José Espiga y lo voy a hacer, porque creo que es muy ilustrativo. Otro de los grandes liberales doceñistas: los principios abstractos no pueden tener una aplicación rigurosa en la política. Esta es una verdad conocida por los gobiernos más ilustrados, que no son despóticos y tiranos. ¿Gozan, por ventura, se preguntaban, las castas en la Jamaica y demás posesiones inglesas del derecho de ciudadano que aquí se solicita en su favor con tanto empeño? Vuélvase la vista a los innumerables propietarios de la Carolina y de la Virginia pertenecientes a estas castas y que viven felizmente bajo las sabias leyes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Son acaso ciudadanos? Por tanto, lo que estamos viendo aquí es que la ciudadanía se quedaba restringida exclusivamente a los que son hijos
descendientes de los que eran naturales de ambas Españas, ¿no? O de las Españas de uno y otro hemisferio. Dentro de las libertades, efectivamente de las libertades civiles, había toda una serie, una panoplia de libertades civiles dispersas que a mí me parece que eran una copia efectivamente de lo que ocurría en lo que se había recogido en las constituciones, diversas constituciones francesas. Y es que en referente a lo que es el establecimiento del derecho de sufragio, se condicionaba efectivamente a la condición de ciudadano. El sufragio activo es universal, pero es masculino, no hay que olvidarlo, e indirecto en cuarto grado para las elecciones de diputados a Cortes, a los que se le pedía tener más de 25 años y tener una renta anual proporcionada que se recoge en el artículo 91, pero que el artículo 92 alejaba hasta que se dieran las condiciones necesarias para que esa condición de tener una renta proporcionada fuera posible. También se recoge efectivamente la inviolabilidad de domicilio, es importantísimo, en el artículo 306 se dice que el allanamiento quedará regulado por una ley que lo permitirá cuando lo requiera el buen orden y la seguridad del Estado. Es decir, solamente en esos dos supuestos se podía violar, se podía allanar el domicilio. El tercero es el derecho de peticiones. El 373, cualquier ciudadano podía ir al rey o a las Cortes para que éstos observaran las normas constitucionales. Se establecen las garantías de derechos procesales, es decir, que señalan el orden y la formalidad del proceso, que tienen que ser uniformes en todos los tribunales, no se pueden aplicar en unos tribunales unos procedimientos y en otros otros, y que ni las Cortes ni el rey podrán dispensar la aplicación de esas normas, es decir, el criterio de que sean idénticas. En el artículo 247 se establece que ningún español podrá ser juzgado en causa civil y militar por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad. También se recogen los derechos relacionados con la seguridad personal. Ningún español puede ser procesado sin que proceda información de los hechos que lo originan, es decir, había que informarlo, exigiéndole en dicho artículo el mandamiento del juez, el mandamiento judicial del juez por escrito, y también se establece la obligación de que el arrestado sea presentado ante el juez para prestar declaración antes de que transcurra 24 horas. Respecto a los derechos del detenido, se prohíbe, en el artículo 303, la aplicación de tormento y de apremio, es decir, queda efectivamente suprimida la tortura, y en el 304 inclusive la confiscación de los bienes. Pero la clave bóveda de este edificio de libertades va a ser sin ninguna duda, dentro de lo que son los derechos y libertades de la Constitución de Cádiz, lo recogido fue el de la libertad de imprenta, proclamada en el artículo 371. Pero que esta era una libertad regulada ya por un decreto anterior. Es decir, en el 10 de noviembre de 1810, 2 años antes de que se aprobara la Constitución, ya este derecho de imprenta estaba reconocido por un decreto, por el decreto de esa fecha. Ese decreto afirmaba desde un principio que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno de la arbitrariedad de los que nos gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la nación en general y el único camino para llevar el conocimiento de la verdad a la opinión pública. En esta línea se expresaron los representantes más cualificados de los liberales, desde Muñoz Torrero, Pérez Castro, Nicasio Gallego, quienes afirmaron que era el derecho más legítimo del hombre en la sociedad. Quiero resaltar la intervención de Oliveros porque decía lo siguiente, para tener idea de cuál era el espíritu ilustrado y liberal al mismo tiempo que se daban en algunos de estos diputados docenistas. La censura previa que encadena a la imprenta es contraria a la propagación de las luces y obras del tiempo, que aman necesariamente las tinieblas, añadiendo: la religión ama y necesita de la libertad, porque sus verdades triunfan infaliblemente del error desde que pueden publicarse libremente y que sin ella prudentemente enfrentada todo es esclavitud y males. Llegaban a decir que como la religión católica era la verdadera,
era necesaria que todo el mundo expresara sus posicionamientos también religiosos, porque cuando otras confesiones expresaban sus verdades, se comparándolas con las católicas, se darían cuenta del error tan grande en la que se encontraban. Es decir, había un impulso total. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué tantos eclesiásticos llegan a propagar la necesidad de la libertad de imprenta? Luego veremos que todo esto es un artilugio, tanto esto como la limitación o lo que contempla en el artículo 12, la confesionalidad del Estado, es un artilugio para acabar con la Inquisición. La Inquisición era el objetivo de estos grandes ilustrados y liberales. Había que acabar con la Inquisición, porque ellos llegan a decir que la Inquisición era la culpable, inclusive llegan a tacharla de una institución ajena a lo que eran las libertades y los derechos y los comportamientos de los ciudadanos españoles en la Edad Media, porque se introduce desde Europa. Hablan de la permisividad que había en los reinos cristianos y árabes con respecto a las confesiones. Llegan a decir que es la culpable del embrutecimiento que existe y del fanatismo que existe en España. ¿Y esto de dónde viene? Viene de que en la Universidad de Salamanca había seguido y se había creado uno de los centros más importantes de seguidores de Tamburini y de Zola. ¿Quiénes son Tamburini y Zola? Tamburini y Zola son dos de los más prestigiosos eclesiásticos que surgen de ese sínodo de Pistoia, que había sido convocado por el obispo Ricci y que va de alguna forma a conectar con las ideas del jansenismo, pero haciéndolo más permisivo aún, y limitando y descentralizando a la Iglesia. Y eso se verá claramente en Muñoz Torrero, se verá magníficamente en Oliveros, en Gallego, en todos esos eclesiásticos que luchan efectivamente para suprimir la intolerancia de las ideas y para, de alguna forma, propagar la libertad de pensamiento. En su artículo 3, este decreto establece el principio de responsabilidad individual del escrito y editores. Esta libertad no se concibe como absoluta, está sujeto a un control posteriori, o sea, de carácter represivo, para evitar los abusos que puedan cometerse al aplicar dicha libertad, cosa que abusos ocurrieron muchísimo. Este control se dirige, por tanto, a los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía y los contrarios a la decencia pública y buenas costumbres. Para asegurar la libertad de imprenta y contener los abusos, se decía, se nombrará una Junta Suprema de Censura integrada por 9 miembros, de los cuales 3 serán necesariamente eclesiásticos, y ellos nombrarán a unas juntas provinciales integrado por 5, de los cuales 2 necesariamente serán eclesiásticos. Los escritos de carácter religioso, sin embargo, tendrán otro tratamiento, porque sí hay una censura previa. Están sujetos a una censura previa de los ordinarios eclesiásticos, dice la Constitución. Ahora bien, los obispos no podrán negar la licencia de impresión sin oír al interesado, y en el caso de que se le negara esa licencia, los interesados pueden recurrir a la Junta Suprema de Censura, que podrá aconsejar su publicación, pero no imponer el que se le conceda la licencia. Es decir, nuevamente, con la Iglesia hemos topado y había que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y con esto termino, en el que, como decía, la cuestión religiosa, se decía anteriormente que la libertad de imprenta era la clave de bóveda del sistema de libertades civiles. El velo que viene a rasgar, lo que rasga el velo de ese templo es la proclamación de la intolerancia religiosa en el artículo 12, que, como ustedes saben, establece: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. La nación la protege por sabias leyes y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Perpetuamente será católica España. En mi opinión, cometeríamos un gravísimo error si con este artículo se quiere anatemizar a la Constitución de Cádiz y sobre todo a las libertades que contiene. Aquí la posición mantenida por los liberales dosañistas respecto a este artículo
fue, como ellos mismos dijeron luego más adelante, táctica. Primero, porque era preciso aprobar el texto constitucional con el máximo respaldo posible, cosa que no hubiera sido posible después de haber establecido la libertad de imprenta si no hubieran incluido esta intolerancia religiosa. Y segundo, porque era imprescindible acabar con la Inquisición, dicen ellos mismos, que para los liberales era la culpable de la ignorancia de un pueblo que había hecho dejación de sus derechos históricos por el terror que imponía el Santo Oficio. Pues bien, no sé qué tiempo llevo y estoy un poco preocupado, por eso voy... ¿Ya? Bueno, termina. Bueno, pues terminaré simplemente diciéndoles que efectivamente, cuando desde la reflexión, la tranquilidad del exilio, tanto don Agustín Argüelles como el conde de Toreno hablaron sobre el texto constitucional, las polémicas que había habido, lo que se escondía detrás de cada una de las posturas, Argüelles, en su obra Examen crítico de la reforma constitucional, nos dice: los que se abstuvieron de contradecir los indiscretos términos de aquel artículo lo hicieron en obsequio de la paz y la armonía, pues para establecer la doctrina contraria hubiera sido necesario luchar frente a frente con toda la violencia y furia teológica del clero. Yo creo que con esto se pone de manifiesto que efectivamente se sacrificaron ideas fundamentales muy arraigadas en un pueblo que era efectivamente fanático y que además en los momentos de guerra en los que estaban luchando, hay que recordar que hubo 500.000 muertos en aquella tremenda guerra y que la hambruna fue brutal, estaban luchando dirigidos por aquellos ayatolas del momento, que era el clero, que había tomado la dirección de la confrontación y de la lucha contra los franceses para evitar que las ideas de la Revolución Francesa acabaran con la España católica y apostólica. De ahí que la Constitución de Cádiz efectivamente se inicie en nombre del Todopoderoso y que diga que es el sumo legislador de la sociedad y que en nombre de la Constitución del 12 proclamaba los derechos y libertades que en ella se contemplan. Muchas gracias. Ahora van a bajarlo. Bien, sin más preámbulos, y tras la interesantísima conferencia de don Pedro Bofill, vamos a dar paso a la última conferencia de la tarde, que tiene un título de nombre muy sugerente. Cuando vimos el programa, sin duda, en estos momentos en que España, sobrecogidos todos con tanta información negativa de los medios de comunicación, con esa situación económica que parece que no tiene una respuesta cercana, pues todos necesitamos referencia, buscar esos valores, esos principios, como no, también en la Constitución de Cádiz. Está con nosotros don Francisco Valls García, doctor en Derecho, profesor universitario, es parlamentario, una persona cuyo criterio sin duda nos va a ser muy útil para afrontar primero lo que es la Constitución de Cádiz y luego la situación actual. Con el título Presencia de la Constitución de 1812 en la vida política actual, agradecemos su presencia y le damos la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias tanto a la Universidad de Cádiz como a la Asociación de Parlamentarios por invitarme a estar aquí hoy con ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por aguantar lo que le estamos echando. Antes de decir nada, les voy a dar un consejo. Sabiendo lo que dice el padre de un amigo mío, no me des consejos que sé equivocarme solo. Bueno, pues sabiendo eso yo les digo, nunca acepten ustedes hablar después de 3 personas. Porque ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Cómo me lo maravillaría yo? Que diría la Lola. Bueno, pues vamos a ir al anaquel de los libros y a ver lo que nos han dicho otros, porque yo ya no puedo decir mío muy poco. 10 o 12 años antes de la Constitución de Cádiz y de que se reunieran las Cortes en la isla del León, uno de los filósofos más importantes de la historia, para mí, Kant, decía: la revolución de un pueblo pletórico de espíritu que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar, puede acumular miseria o atrocidades,
Y sin embargo, esa revolución encuentra en el ánimo de todos los espectadores una simpatía rayana en el entusiasmo. Estas palabras de Kant, que están triunfando ya por toda Europa, llegan a España. Y hay un grupo de españoles, los que han llamado ellos los liberales, lo que algunos llamarán los afrancesados, las hacen suyas y tratan de plasmar esas ideas nuevas en el texto que ellos quieren realizar. Todavía no se sabe si va a ser el texto de Cádiz o cuál va a ser, pero se plasmará en el de Cádiz. Por cierto, yo tengo que hacer un homenaje en Cádiz, primero a todo el pueblo de Cádiz, pero en segundo lugar a los ilustrados, a los que se les llamó de una manera despectiva afrancesados. Y les recuerdo, por ejemplo, el texto de Artola, o un texto muy reciente de Todorov hablando de Goya como afrancesado. Bien, ante la situación que se plantea, como han dicho mis preopinantes, ya no sé si los 3, 2 o 1, pero dicho se ha dicho, de la dejación de poder que han hecho el rey Felón, su padre y toda la corte, el pueblo español y los constituyentes lo que quieren hacer es a la vez levantar un muro, que es la Constitución de Cádiz, que sirva para evitar dos cosas. Una, la invasión napoleónica, por un lado, y por otro, acabar con el antiguo régimen. Eso es para mí lo que significa fundamentalmente el texto gaditano, el texto del 12, la Pepa. Es un acabar con el antiguo régimen, como se ha dicho, y otro, a la vez, poner en su sitio al ejército invasor. Porque para Cádiz y para los españoles, el ejército de Napoleón no deja de ser un ejército invasor, que con la excusa de ir a Portugal, excepto todos lo sabemos, no lo voy a repetir, ocurre lo que ocurre. Y el pueblo gaditano y el pueblo español consigue un texto tan importante, que fuera de chauvinismo y fuera de decires propios, patrios, yo voy a escoger el texto de Raymond Carr, uno de los mejores hispanistas que ha habido en el siglo XX. Pues este inglés, Raymond Carr, pronunciado con mi inglés de granaíno, dice: los liberales españoles en 1812 redactaron una constitución que, al incluir la doctrina de la revolucionaria de la soberanía popular, destruyó las bases de la vieja monarquía. Se iba a convertir en modelo para los demócratas progresistas desde San Petersburgo hasta Nápoles. Esto está la traducción en España en 1983. Por cierto, a propósito del término liberales, en Cádiz, yo recomiendo un texto precioso de Juan Marichal, publicado en 1995 en el libro que lleva por título El secreto de España. Para mí, y tengo que poner mis cartas boca arriba desde el principio, la Constitución de Cádiz es una Constitución magnífica. Es una gran Constitución. Ahora bien, como se acaba de decir, es una gran Constitución para su tiempo. No podemos verla con criterios del siglo XXI. Hay que verlo en el contexto de Cádiz, que es lo que hay en Francia, que es lo que hay en Inglaterra, que es lo que hay en Estados Unidos y lo que hay en el resto de Europa. Y para mí esa Constitución es una Constitución magnífica. Pese a que hable, como se acaba de decir, de libre y libertos, pese a que no se hable de mujeres. Por cierto, hay un texto precioso de, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Gouget, una carta que escribe una mujer a la reina de Francia después de publicada la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde ella dice que por qué no de la mujer y de la ciudadana. Lo dejo ya ahí. Y hablando del voto censitario, Cádiz es magnífica aunque tenga voto censitario. No lo podemos olvidar. Y estos no son piropos que yo vengo a lavarle el oído a público de Cádiz, no. Esto es que si lo comparamos con la ley electoral del año 37, en España tenía derecho a voto un 5% de los que vivían en España. Yo no entro si eran españoles o no eran españoles, si eran ciudadanos o no eran ciudadanos, pero habitantes sí eran. Un 5%. Pero es que en el año 1846, con la ley moderada,
con la ley de los moderados, tenían derecho al voto el 1%. Bueno, y ya era. Entonces yo con este preámbulo quiero hablar de aspectos que se plantean en Cádiz y que yo creo que hoy día no están suficientemente resueltos en nuestro país. Y como a mí lo que me interesa es que sigamos progresando, que sigamos avanzando, voy a ponerlo de manifiesto por si sirve para algo. En primer lugar, hemos oído ya esta tarde que se habla de la Cámara única o de dos cámaras. Ustedes saben, mejor que yo, que en España se está hablando ya abiertamente de suprimir el Senado. Y que hay muchos que dicen que muy bien, que no sirve para nada. Y que hay ya quien dice en época de crisis que lo que hay que hacer es eliminarlo para ahorrar dinero. Bueno, pues en Cádiz ya hubo esta discusión, si era un sistema unicameral o bicameral. Tengo que decir que los que se inclinaban por un sistema unicameral seguían fundamentalmente, esto a grandes rasgos, el sistema francés. Y los que querían el sistema bicameral, entre ellos Jovellanos, por su influencia de formación británica, el sistema británico. Inclusive se creía que la Cámara Alta era como un colchón entre el monarca y el pueblo. Y hay quien decía que con el Senado lo que se iba a hacer, a conseguir en Cádiz, era frenar la influencia de las ideas bicamerales. Perdón, de las ideas de la Revolución Francesa. En una consulta al país por la Junta Central, resulta que se puede resumir la respuesta de los consultados, porque no se puede decir al país en general, sino de los consultados, de nuevo en dos. Esto verán ustedes que tengo el vicio de ir como los mandamientos de la ley de Dios, que se resumen en dos. Pues yo también voy a procurar todo hacerlo por pareja. Una, los liberales, que querían una cámara unicameral, en virtud del principio de igualdad y soberanía nacional o popular, y otra, los reformistas, que querían una cámara, un sistema bicameral. A la cabeza de los que defendían esto estaba Flores Estrada, que defendía la existencia de una sala o cámara grande y una sala de respetable con 100 miembros que se elegían en la Junta, que debían de tener más de 50 años. ¿Con qué fin? Para que ellos designaran una comisión permanente que es la que velara por la Constitución. En el Senado, en Madrid, todavía existe un antecedente de esto, que es la sala de próceres. Pero bien, ¿no les suena a ustedes el jaleo que hay para nombrar los miembros del Tribunal Constitucional? Pues esa junta que velaría por la Constitución puede ser nuestro Tribunal Constitucional actual. Y yo digo, ¿y por qué aquí tenemos que armar la que armamos, la marimorena, cada vez que hay que renovar el Tribunal Constitucional? En Estados Unidos los nombra el presidente y no pasa nada. Y por el voto de un señor se gana las elecciones un presidente, Bush hijo, o las pierde. Y no pasa nada. Y aquí, por digamos usted allí, esta educación para ciudadanía o lo que usted quiera, armamos un trifoste que yo no lo entiendo. Yo le adelanto, mi opinión es que esto es falta de experiencia democrática. Nada más, no somos ni mejores, ni peores, ni nada. No vamos a decir aquello de que es que no estamos acostumbrados, no nos merecemos unas que nos manden, nada. No existe personas de primera y personas de segunda, y a los españoles les ha tocado de segunda o de tercera, no, ni hablar. Aquí lo que falta es una experiencia democrática que otros países llevan 2 siglos y que aquí, si no hubiera fracasado Cádiz, pues llevaríamos 2 siglos. Pero como ahora veremos que va a fracasar por una serie de intentonas, pues no estamos acostumbrados. Bien, no sé si lo he dicho, pero lo repito. Uno de los defensores de la Cámara Alta es Jovellanos por su influencia británica. Y ahí lo que se quiere es que la Cámara Alta tenga derecho a veto. ¿Por qué una Cámara tiene que ser superior a la otra? Porque es de nobles. Porque es de personas con más posibles, que dirían en mi pueblo. No tiene sentido. Lo que en definitiva
Se trata es de poner sordina a determinadas ideas que pueda aprobar la Cámara Baja y que no le gusten a la Cámara Alta. Por fin, los liberales imponen su criterio, llegan a ganar, pero fíjense lo que les digo, no con mucho entusiasmo, porque en 1819, cuando se prepara la reforma de la Constitución, estos mismos liberales ya están pensando en que haya una Cámara, sistema bicameral. Y les voy a leer una cosa que no renuncio a leerla y afortunadamente no lo ha leído nadie, y es uno de los textos más bonitos que yo me he encontrado de Cádiz. Sobre la Constitución de Cádiz está el magnífico texto de los episodios nacionales llamados Cádiz, de Don Benito. Para mí, se lo confieso, la mejor historia de España del siglo XIX que existe, los episodios nacionales. Pues fíjense, en el diálogo entre doña Flora, Amaranta y Gabriel se dice: yo no creo que haya tales cortes, dijo Amaranta, porque las cortes no son más que una cosa de figurón que hace el rey para cumplir un antiguo uso. Como ahora estamos sin rey, nada, vengan esas cortes. Cortes nos han prometido y cortes nos han de dar. Pues poco bonito será ese espectáculo, como que es un conjunto de predicadores y no baja de 8 o 10 sermones los que se oyen por día, todos sobre la cosa pública, amiga mía, y criticando, que es lo que a mí me gusta, dice doña Flora. Habrá cortes, dije yo, dice Gabriel, porque en la isla están pintando y arreglando el teatro para salón de sesiones. Pero en un teatro, yo pensé que era una iglesia, dijo doña Flora. El estamento de próceres y de clérigos se reunirá en una iglesia, indicó Amaranta, y el de procuradores en un teatro. No hay más que un estamento, señora. Al principio se pensó en 3, pero ahora se ha visto que uno solo es más sencillo. Será el de la nobleza. No, hija, serán todos los clérigos. Esto parece lo más propio. No hay más estamento que el de procuradores en que estarán todas las clases de la sociedad representadas, dice Gabriel. Bueno, dejando este magnífico texto, yo es que a don Benito le tengo devoción. Yo me he releído y no sé si hice trileído. Pero vamos, como a los malos estudiantes, lo he repetido mucho. Dice, algo parecido ocurre con lo del Senado en la Constitución de 1978. Constitución que a mí me parece magnífica. Pero como no creo en el conjunto de males y el conjunto de bienes sin mezcla de bien o mal alguno, pues también la nuestra tenía algunos problemas. Ahí también se puso el Senado para frenar cosas. Porque si no, ¿por qué se le dan 4 senadores a Soria y 4 a Barcelona y Madrid? El principio de igualdad está roto, sin duda. Pero claro, como luego se puso un subterfugio, como pasó con el artículo 12, pues dice que cuando no a eso tiene que volver al Congreso, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces no sirve para nada. Y yo sí defiendo la existencia del Senado. Yo no estoy a favor de que los critiquen. Lo que hace falta es que el Senado tenga las misiones que le encarga el artículo 69.1 de nuestra Constitución. Y uno de los más importantes, para mí, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado y que someto a discusión, es el de ser representante de una Cámara territorial. Y máxime en un Estado que es cuasi federal. Porque no sé si estoy equivocado, pero me parece que España es el 4º o el 5º país, de ahí no paso, más descentralizado del mundo. Es el 4º, me parece, ¿no? Bueno, yo por prudente lo he llevado al 5º. Es aproximado. Yo no, por prudente lo he llevado al 5º. Es que lo he escrito sin tener el texto a mano y ya no tenía más ganas de... Pero hay una cosa. Aquí el Senado, como nació como nació, se le ha hecho poco caso. Y la prueba es que ha habido 4 presidentes del gobierno que no han ido a someterse al control del Senado en la vida. El primero que lo ha hecho para bien o para mal, división de opiniones como en los toros, ha sido Zapatero. Y ahora ya está yendo Rajoy, porque claro, cuando va uno ya nadie puede dejar de ir. Pero hasta entonces han procurado como si no existiera. Claro. Y lo que sí hace falta, desde mi punto de vista, para profundizar en la democracia española,
y para eso acabo ya con el tema de los órganos de representación, es cambiar los reglamentos de ambas cámaras. No puede ser que un diputado, que es representante de la soberanía nacional, tenga que tener la firma de su presidente de grupo para pedir una enmienda o para presentar una pregunta, porque en cuanto que esa enmienda o esa pregunta sea incómoda, no te la van a firmar. No seamos tontos, vamos a hablar pan y al vino. Un tema, la representación bicameral o no bicameral. Otro tema, si es que el tiempo no es que fuge, es que vuela. Otro tema, miren, en el 19 fue el tema de los bandazos. Aquí hay personas que, como yo, habrán jugado en los pueblos cuando no teníamos televisión y la radio era muy aburrida. Por las tardes de verano jugábamos en los pueblos y cantábamos. Y cantábamos la historia de España. Desde Fernando VII tiene paletón hasta donde va Alfonso XII. Por ahí pasábamos con Niña Isabel ten cuidado, que donde hay pasión hay pecado, y era verdad, que había pecado, Isabel II, o en la calle del Turco mataron a Prim. Todo eso lo hemos cantado. Pero también hemos cantado otra. Trágala, Vir serviló. Tú que no quieres constitución. ¿Y qué es lo que pasaba? Que cuando ganaba un partido, le daba un constitucionalazo al otro en la cabeza, y cuando el otro volvía a ganar, le daba otro constitucional. Así hemos tenido una serie de bandazos de constituciones que es horrorosa. ¿Por qué? Porque quizás la mejor representación del siglo XIX español la hizo Goya en el retrato, en el cuadro de Duelo a garrotazos. Se recordarán ustedes, dos españoles metidos en la tierra hasta la cintura, cada uno con estacazos, y hasta que uno no mataba al otro no se sacaba. O sea, magnífico ejemplo de diálogo, de comprensión, de tolerancia, de amistad, de todo lo que ustedes quieran. O Larra, cuando aquí dice, aquí yace media España, murió de la otra media. O Machado, españolito que viene al mundo, por cierto, qué pena, ¿eh? La mayoría de los de mi edad no hemos enterado de Machado por Serrat. Yo en el colegio se lo aseguro, Machado no existía, y era de pago, que yo estaba interno, 7 años internito allí. Bueno, por favor, encima lo otro, vamos, para arreglarlo, O'Gil de Viedma, media España ocupaba España entera. Bien, con cada cambio se producía que desbandaban en los ministerios. Había una situación de cesantes en Madrid. Las cesantías. Hoy no hay cesantes, afortunadamente. Pero yo creo que estamos últimamente asistiendo a un problema de borrar todo lo que ha hecho lo anterior. Y mire usted, nadie, como he dicho antes, tiene absolutamente la verdad. Ni el que la ha puesto, ni el que lo borra. Porque luego vendrán y será así. Y eso es malo para un país, y es malo para una nación, y es malo para unos ciudadanos. Y no hay vuelta de hoja, y que no me digan que es por motivos económicos, porque para cambiar el estatuto de Radio y Televisión Española no cuesta dinero. No trago yo, ya a mi edad ya no trago, y cómo no. El modelo educativo, es que no podemos tener un modelo educativo de acuerdo con todos, tan difícil es. Que nos pusimos de acuerdo en una Constitución y no nos vamos a poner de acuerdo en el sistema educativo. Pero bueno, a los niños cuento, a mí no. ¿Por qué no podemos tener una ley del aborto como hay en Europa? Como hay en Europa, ni más ni menos. ¿No nos está metiendo la señora Merkel que tenemos que ser como Europa? Pues como Europa en todo. En fin. ¿O es que vamos a esperar a que haya otro manifiesto de los persas ahora? Aquel que decía, hay ciertos pueblos persas que cuando se muere el dictador, el futuro le da 5 días de oprobio para que la borrachera, los robos, los crímenes, etcétera, pidan que venga otra vez el dictador. No, hombre, no. Yo digo una cosa. Yo ya soy mayor. Yo echo de menos los años de la Constitución. Yo echo de menos los años de la transición. Lo digo con dolor. A mí ya, salvo las pensiones, me importan 2 cosas. Las pensiones y la sanidad, porque ahora es cuando más falta me hace la sanidad. Yo, las escuelas no voy a volver. Yo echo de menos a UCD. ¿Qué quieren ustedes que le diga? Yo la echo de menos.
con necesidad de medios, que diría un escolástico, a esto le hace falta una garlopa y mucho aceite. Y no somos nada más que piedra y sal, para que pique más. Y si puede meter el dedo en el ojo como el Mauriño ese de las narices, pues así, pues no. Otro tema pendiente, ya voy a uña de caballo, las relaciones Iglesia-Estado. Ya no he hablado del artículo 12, no voy a hablar del artículo 12, únicamente cuando don Pedro Iguanzo, diputado por Asturias y futuro cardenal arzobispo de Toledo, no sé si llevaría gorrillo a las manifestaciones como el que tenemos ahora, dice que fue en Cádiz, claro, la religión debe entrar en la Constitución como una ley que obligue a todos los españoles a protegerla, de modo que ninguno pueda ser tenido por tal, por español, sin estas circunstancias. O sea, primacía de lo católico sobre lo español. Menos mal que no me lo habéis quitado con lo de la nacionalidad y la ciudadanía. Ya se ha hablado de que se abolía el decreto de la Inquisición y el autor Muñoz Torrero, un sacerdote extremeño, el pobre, murió en el exilio, mal, arruinado, en una cárcel, etcétera, etcétera. Todo lo que le pasa a cualquiera que aquí ha sacado la cabeza del tiesto. Y todo esto, mientras que desde 1689 un pensador, Locke, dice: el Estado es una sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil. Y esto no lo decía ningún marxista, ni ningún maoísta, ni ningún revolucionario. El filósofo exponente de la burguesía inglesa. Esto siguió a lo largo del constitucionalismo, voy deprisa, y hemos hablado del tema de la libertad de imprenta. Fíjese cómo sería que teníamos libertad de imprenta, como ha dicho Pedro, pero no libertad de imprenta para políticas, pero no para ideas religiosas. Las ideas religiosas tenían que tener el imprimario. Y ahí surge un tema muy bonito, que yo relaciono también con otro tema actual, los catecismos políticos. Como había tal grado de analfabetización, la Constitución se explicaba desde los púlpitos. No había televisión, no había radio, había periódicos, y había muchos analfabetos, pues la única forma de hacerlo era con una traducción oral. Y ahí estaban los catecismos políticos, que por cierto ponían a los franceses de chupa de Domine. Bueno, ¿para qué? No quiero ni hablarlo. ¿No tiene eso algo que ver con educación para la ciudadanía? Me pregunto yo 200 años después. ¿Tenemos que volver a que haya otro manifiesto del gobierno provisional de 1868 cuando se hable de que la más importante de todas las libertades es la relativa a la libertad religiosa? ¿Podemos llegar otra vez al discurso de Manterola cuando dice que si se aprueba el texto propuesto, el ángel exterminador escribirá: aquí yaza un pueblo apóstata que renegó de sus bienes eternos? ¿No hará falta otro Castelar que diga: grande Dios en el Sinaí, pero más grandes en el Calvario, y que diga: el Estado no tiene religión, no la puede tener, no la debe tener? Y por último, para acabar con la caja de los truenos, la organización territorial. Ya existe en Cádiz un antecedente de esto, entre el artículo 10 y el artículo 11. Hay quien entiende una decisión federal, y están hablando de provincias. Y ya hay, si lo encuentro, lo digo y nos vamos, 2 diputados, uno valenciano y otro catalán, que hablan de que hace falta respetar el idioma, etcétera, las costumbres, etcétera. Y de nuevo, Muñoz Torrero, en el diario de sesiones de las Cortes Generales Especiales de 2 de septiembre del 11, dice: estamos hablando como si la nación española no fuese una, sino que tuviera reinos y estados diferentes. Es menester que nos hagamos cargo que todas estas divisiones deben desaparecer y que en la Constitución actual deben refundirse todas las leyes fundamentales de las demás provincias. La Comisión ha propuesto igualarlas a todas, y yo quiero que nos acordemos que formamos una sola nación y no con un arreglo o varias naciones.
Rubio Llorente, hasta hace unos meses o unas semanas, presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Constitucional, hasta analizando este tema, sostiene: frente al texto propuesto por la Comisión de Cádiz, se alza una serie de diputados, especialmente el catalán Aner y el valenciano Borrul, que pedían que su supresión por poner en riesgo la identidad de las provincias que, como Cataluña y Valencia, tienen lengua propia y costumbres bien diferenciadas. Hace unos años, 6 o 7, en una conferencia dictada en el Paraninfo de la Universidad de Granada, el que era Lehendakari Ibarretxe sostuvo: el día que Argüelles dijo los españoles tenemos constitución, empezaron los problemas de Euskadi. Yo termino, no los canso más, los felicito porque han tenido ustedes una paciencia, que el santo Job era un aprendiz al lado de ustedes, y ahora si quieren, si todavía le queda fuerzas para preguntar algo, aquí estamos. Muchas gracias.